Pablo siempre ayuda, profe. Sin Sí, ya Pablo lo no creo. haríamos muchas cosas. Si no fuera por Pablo, Dios mío, Señor. Estaremos fritos. Sí, Señor. Pues miren, mi gente ¿Qué bella, va, qué va? una vez terminados los evangelios, el tema que vamos a compartir el día de hoy es sobre el señor Pablo de Tarso, bien llamado el apóstol de los gentiles, ¿no? Y uno entiende que así sea, porque estamos conscientes que si no hubiera sido por Pablo, la evangelización de la primera comunidad no hubiera salido de las fronteras de Israel. Entonces, a él se le debe ese empuje, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a hablar un poquito del personaje. Sabemos que él fue un judío fariseo, llamado no Pablo, sino Saulo, ¿verdad? Ese fue su nombre original, ciudadano romano, con conocimiento del latín, del griego, además del hebreo, y sobre todo, una persona, ¿verdad? Que es identificada como una persona fervorosa, una persona, es muy apegada a la fe judía. De hecho, no solamente fue un maestro fariseo, sino que él no estudió con cualquier maestro, él estudió con el gran Gamaliel, el gran rabán de Jerusalén. Y entonces podríamos decir que fue su discípulo más insigne. Se cree de Pablo que es muy probable que haya nacido hacia el año 6, 7 de nuestra era. Y evidentemente no conoció a Jesús, histórico de primera fuente. Con este nombre de Saulo aparece en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y en los versículos 4 y 17, además del 22 en los versículos 7 y 3. Fíjense que el nombre de Pablo en árabe es Talud y él se define a sí mismo como Pablo en la primera de Tesalonicenses y en la primera de la carta a los Corintios. Ahora, una vez que él se convierte, vamos a decir, a Jesús, al Jesús resucitado, cambia el nombre de Saulo a Pablo. Entonces, ese cambio se da porque hemos visto que muchos personajes bíblicos, cuando asumen una determinada misión, el nombre cambia. Le pasa a Simón Pedro que se convierte, de Simón pasa a ser Pedro. Abraham pasa a ser Abraham. Saraí pasa a ser Sara. Y vemos como muchos otros, ¿verdad? De alguna u otra forma, el cambio de misión implica también un cambio de nombre. Pablo no es una excepción. Ahora, yo quería dirigirme un poco a lo que fue la llamada por parte del resucitado. Esto ocurre en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 3 al 6. Si alguien los tiene por ahí, me encantaría si lo pueden leer. Hola, profesora, perdón, ¿de qué versículo a qué versículo es? Ajá, Hechos de los Apóstoles 9, versículos 3 en adelante. Ah, ya, yo lo leo. Perfecto, Virginia. Dice, pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido muchos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Ajá. ¿Continuó?
No, hasta ahí está bien, palabra de Dios, imagínense. Mire, es impresionante este texto, sobre todo porque tiene que ver mucho con la ceguera. Fíjense que este es un personaje que veía perfectamente y de repente se queda ciego, ¿no? ¿No ha ocurrido acaso que en muchas oportunidades nos ha pasado que como que no terminamos de entender o comprender algo y de alguna manera bíblicamente el representarlo con la ceguera es tratar de traducir precisamente como una metanoia, como una especie de transformación, de comprensión de algo que hasta ese momento no estaba claro? Fíjense que nosotros podríamos realmente decir que Pablo se convierte, porque no estamos hablando de un hombre que sea increente, sino que por el contrario, un hombre muy apegado a la fe judía, que oraba como buen fariseo, que daba limosna, que ayunaba. Entonces, ¿por qué se habla tanto de la conversión de Pablo, de Saulo en este caso, que todavía lo llaman así? Cuando realmente, ¿qué fue lo que este hombre vivió? Que durante 3 días no pudo ni comer, ni dormir, ni vivir, por la gran impresión que tuvo. ¿Qué creen ustedes? O sea, profe, ¿qué creemos nosotros en Ajá. cuanto a lo que él vivió, a lo que él Sí, sintió? y si se puede entender como una conversión, esa experiencia. Bueno, bueno, evidentemente tiene que ser, o sea, como queda escrito es de una forma, ¿no? Y como él lo tiene que haber sentido, ha debido ser un tsunami interno, porque de pasar de ser perseguidor a ser evangelizador, o sea, hay una diferencia sustancial. Quiere decir, lo que él sintió en lo interno, en lo profundo, digamos, que es un poco lo que nosotros entendemos como conversión, pero para mí es como ese fuego, esa llama que nos motiva a estar aquí, pues justamente, a conocerlo más a él, es lo que él tiene que haber sentido, pero bueno, en una forma extraordinaria, sobre todo por lo que usted dice, pues porque primero él no era una persona que no tenía educación. Segundo, pertenecía a otro grupo, era un judío practicante en todos los sentidos, era un judío con estudios, pues, para su tiempo. Entonces, bueno, o sea, es un poco como el símil de Mateo, o sea, es un proceso de cambio y conversión, pero realmente profundo, pues, o sea, a nivel más que externo en términos de lo que él hacía, o sea, lo que él sintió a nivel interno tiene que haber sido transformador, pues, pero además vigoroso, pues, porque no es simplemente una transformación, sino además es un impulso, una motivación que lo eleva a un nivel de compromiso de él para con Jesús. ¿Cierto? No, yo creo, profesora, Adelante, yo creo, Francisco. Ajá. sí, a ver, sí. Yo creo que el texto es una forma de representar de él haber caído en cuenta que el camino era otro. Él se convirtió porque, por la razón que sea, a lo mejor porque él estaba incluso, si mal no recuerdo, pidiendo que le llevaran gente para matar, ¿no? Cristiano para matar. Exacto, Él encuentra esta forma. Es como una luz que le vino, el texto, yo no lo interpreto textualmente, digamos, valga la redundancia, sino que una forma, algo lo transformó en él y vio que el camino era otro. Yo creo que una conversión espiritual y después de hecho, ¿no? Pero no creo que haya sido exactamente eso así escrito, lo que a mí me parece. Es más simbólico que representativo, claro, que textual. tal cual. Fíjense que en cierto modo ese es el proceso que todos vivimos, porque Claro. yo me imagino que ustedes y yo hemos pasado más o menos por esa experiencia, ¿no? De estar bautizado, pasarse por la iglesia, hacer la comunión. Pero llega un momento en la vida que le damos sentido,
profundizando en la palabra de Dios, en lo que Dios nos interpela para este momento histórico que nos ha tocado vivir. Y realmente yo creo que en ese sentido Pablo es un buen ejemplo para seguir. Fíjense Claro. que él iba a Damasco precisamente a perseguir cristianos. Dicen los Hechos de los Apóstoles que él estuvo presente en la lapidación de Esteban y siendo una persona honesta, con toda seguridad pensaba que esa nueva fe podía pervertir las bases del judaísmo. Y realmente ese era, digamos, su norte, ¿no? Tratar de que eso no ocurriera, porque él sentía que el judaísmo era el verdadero pueblo de Dios, escogido por Dios mismo, y que eso de alguna manera, bueno, no podía permitirlo en la medida que él pudiera evitarlo. Ahora, es curioso, y quiero referirme al caballo, porque en la mayoría de las veces que uno da algún curso sobre Pablo, la mayoría de las personas tienen la idea de que Pablo cae de un caballo. Quizás la razón sea porque la mayor parte de lo que es la iconografía lo retrata de esa forma, quizás para representar en forma plástica lo que vino a representar para este señor caerse de sí mismo, cambiar completamente Vale. su esquema. ¿Verdad? Adelante, Francisco. No, 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 que claro, que eso es la representación de que cae en cuenta de que la vida es otra y que la Exacto, vida es otra, eso es lo que interpreto. tal cual. Ese me ocurrió representárselos de esta forma. Generalmente, el caballo, desde el punto de vista bíblico, solamente lo tenía la gente con mucho recurso económico. Los pobres no tenían caballo. Es muy probable que Pablo viajara en un burrito quizás. Me parece que Pablo quiere decir algo. Adelante, Pablo, antes de seguir con el burro. No, profe, es que justamente iba a mencionar algo relacionado al poderío que se reflejaba con la representación del caballo, porque ya en el semestre anterior, cuando usted nos dio las clases de la, ay, de la, Ajá, ay, del último capítulo de la Biblia, del Apocalipsis. del Apocalipsis de Juan, Ajá, ¿ok? ajá, Usted abordó todos los signos, todos los animales, todo lo que representaban. Y entonces abordó casualmente la postura del caballo. Entonces el caballo venía a representar esa fuerza, ese poderío político, económico, religioso, etcétera, que eso es lo que quería decir. Por eso cuando usted hacía la relación con la iconografía y evidentemente con la forma de escribir de ese momento, era como aquel majestuoso señor, ¿no? Y de repente lo que usted dice, pues iba simplemente en un burrito. exacto. No, y en cierto modo, o sea, pues, digamos, es plástico comprenderlo de esa forma, porque los caballos eran primero pertrechos de guerra. Solamente los ejércitos, en la medida que tenían más ejemplares de caballos, más fuertes se convertían. Entonces, de alguna manera es visto también como el poder en las manos humanas, porque si solamente podía tenerlo personas con poder adquisitivo, evidentemente que el pueblo no lo podía tener. Entonces, ¿de qué manera se trasladaba la gente? El burrito, cuando vemos el viaje de María, José y el niño a Egipto, van en un burrito. Cuando Jesús entra en Jerusalén con toda su majestuosidad, pero al mismo tiempo montado en un animal humilde como es el burro. Entonces, el burro es el anticaballo. Aparte de ser símbolo del dios griego Dioniso, que era dios del vino, de alguna manera era considerado como de mala suerte. Aparte de que quizás era visto como símbolo de paz, encontrárselo en el camino era como cuando la gente dice, si nos encontramos un gato negro nos puede pasar algo. Entonces, llevándolo a la simbología paulina, ¿verdad? Caerse del caballo, en cierta manera, es resistencia y prejuicio, no abrirse a lo marcante de la vida. Así estaba Pablo. No llegaba a comprender que realmente la venida de Jesús
marcó un antes y un después en la teología judía, que era realmente el Mesías esperado, aun cuando todos no lo reconocieran como tal. Entonces, en cierto modo, bajarse de la burra, como en efecto le pasó a Pablo, podría ser interpretado como conversión, como la necesidad de empezar nuevamente un camino diferente, de convencerse del error en el que estaba imbuido, retraerse hasta lo que había pensado hasta entonces. Fíjense que él en Filipenses 1:21 expresa eso. Para mí, la vida es Cristo. Entonces, eso en cierto modo viene a ser como la representatividad, ¿verdad? De todo este camino que se va señalando a lo largo del cambio que experimenta Pablo en la manera de conducirse de una u otra forma en este itinerario de fe que va marcando la pauta completamente diferente. Tanto es así, ¿verdad? Que podríamos decir que Pablo transforma su vida a partir de este momento y no fue nada fácil para él. Se dice que de temperamento era una persona bastante de soberbia, bastante ruda, pero al mismo tiempo podemos entender que los primeros años no se le hicieron nada fáciles. Los cristianos no lo querían porque le tenían miedo. Los judíos tampoco lo querían porque se sentían traicionados por él. Y sin embargo, él está tan seguro del encuentro que estuvo con Cristo que sencillamente él cambia completamente su vida a partir de ese momento. Pero cuando les digo que no fue fácil, no fue fácil. Los textos nos regalan el hecho de que estuvo 3 años en el desierto en Arabia, meditando. Me imagino que leyendo las escrituras, considerando todo lo que sabía hasta ese momento, para tratar de ver qué es lo que le había pasado realmente, qué es qué fue ese encuentro que puede definirse incluso como una cristofanía, porque el encuentro de Pablo fue con Jesús resucitado. Y aun cuando muchos autores y hasta el propio Lucas no le reconocen a Pablo como apóstol, fíjense que en la mayoría de las cartas se expresa de esa forma. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, porque él dice y afirma que el último encuentro con el resucitado fue precisamente con él. Entonces, él se siente más que todo avalado, ¿verdad? De decir que no conoció al Jesús histórico, pero tuvo un encuentro marcante con el Jesús resucitado. Y de allí en adelante vemos un poco la evolución de su pensamiento, siendo, ¿verdad? Un judío. Es lógico y natural que ese pensamiento, la Torá, esa palabra de Dios, de alguna manera esté surcando sus escritos. De hecho, le tengo 3 textos ahí en pantalla, Romanos 11:1, donde dice que él sencillamente es judío de pura cepa, que es de la familia de Benjamín y descendiente de Abraham, por tanto. Ahora, se sabe que él era oriundo de la ciudad de Tarso, que estaría quizás en la actual Turquía ahorita. Ahora, ¿por qué era ciudadano romano? No lo tenemos claro, pero todo parece indicar que en la ciudad de Tarso hubo un incendio y un desastre natural de gran magnitud. Y como era una colonia romana, que de paso había una guarnición de soldados allí, entonces parece que el imperio eh, vendió la ciudadanía a todos aquellos que trataran de reconstruir la ciudad. Entonces, al parecer, los padres de Pablo participaron en esa colaboración y por ende tenían por derecho la ciudadanía romana. Entonces, pero hay también, digamos, discrepancia al respecto. Como buen judío, fue circuncidado, fue considerado un hebreo entre los primeros, fariseo y, por supuesto, discípulo de Gamaliel.
Entonces, pero no solamente la influencia hebrea va a surcar sus escritos, también podríamos decir que la influencia romana también lo arropa, porque como ciudadano romano no solamente conocía el latín, sino además vivía en una ciudad donde el ambiente era precisamente romano. De hecho, se dice que Pablo tenía una profesión que el de ser constructor de tiendas de campaña, probablemente porque siendo Tarso una guarnición militar necesitaba de tiendas de campaña. Incluso en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que él compartió tiempo haciendo esas tiendas con una pareja cristiana, Aquila y Priscila, que también fueron grandes amigos de Pablo. Ahora, en la mayor parte de estas ciudades romanas habían poblaciones judías y casi siempre sinagogas, pero la población judía estaba un poco alejada, digamos, como en una especie de gueto, porque con doble intención, por parte de los romanos, porque evidentemente con sus festividades paganas y su modo de vida, no eran muy amigos de las costumbres judías, pero por parte de los judíos, a su vez, no querían estar contaminados con las costumbres romanas, que para ellos eran sencillamente gente boy, gente extranjera, gente que no respetaba de ninguna manera la presencia del pueblo judío entre ellos y no les quedaba más remedio. Así trataron, en medio de todo, tratar de ser fieles a la ley. En ese circulito verde les represento yo lo que vino a ser en las grandes ciudades romanas, las comunidades judías, donde evidentemente eran como una minúscula parte entre toda una asamblea de ciudadanos que evidentemente siendo ciudadanos romanos, pero de mentalidad griega. Recordemos que los griegos o la cultura griega llegó para quedarse. Incluso muchas palabras nuestras en español tienen origen griego, sobre todo en el ramo de la medicina. Por ejemplo, cardias, que es corazón, imagínense. Y en español también utilizamos la expresión cardiólogo cuando vamos al médico. Entonces, también tuvo una influencia griega, que era conocedor del griego. De hecho, las cartas de Pablo están escritas en griego. Y de alguna manera, todas las corrientes filosóficas del momento que ya venían gestándose desde 400 antes de Cristo, entonces también van a configurar en parte lo que es la misión y el pensamiento de Pablo. Especialmente dos corrientes, el cinismo y el estoicismo. De alguna manera, toma como base para predicar su fe algunos elementos de estas corrientes, como la necesidad de vivir en comunión de fe con el Dios verdadero. No por eso tenía que alejarse del cumplimiento de la ley, la necesidad de brindar apoyo económico a los más débiles. De hecho, los hechos de los apóstoles relata cómo Pablo programó una recolección de fondos para llevarlo precisamente a los pobres de Jerusalén. También la necesidad de rescatar esclavos pagando por ellos. Y de alguna manera había grupos no judíos, pero bastante relacionados con el mundo judío, que recibían el nombre de temerosos de Dios y que más tarde van a ser considerados prosélitos dentro del mundo judío. También de esta o de este grupo también surgieron muchos en el momento en que se convierten también al cristianismo. De alguna manera, la necesidad de salvaguardar su idioma para que de alguna manera no se contaminaran con el ambiente y sobre todo tratando de evitar los sincretismos, porque era muy difícil, sobre todo los judíos de la diáspora, tratar de conservar su fe en un ambiente que era totalmente adverso. Bueno, quizás podríamos establecer una semejanza con nuestros días.
porque hoy realmente es bastante difícil conservar la fe cristiana. Cuando vemos las páginas sociales y vemos cómo muchos países están a favor de que el aborto sea legalmente permitido, cuando vemos que todo el mundo tiene una serie de creencias absurdas, y voy a aprovechar de hacerles el comentario que una película que están estrenando para este diciembre es la sustitución de San Nicolás por el diablo. Entonces es Satanás para los niños en esta Navidad. Se le aparece un niño vestido de santa, pero en eso se convierte con dos cachos feísimos y le dice que le va a dar tres deseos que quiera, se los va a complacer y que la única condición que le pone es que tiene que regalarle su alma. Entonces, podemos ver que es quizás una vuelta al retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, y que al mismo tiempo vemos cómo se está desfigurando lo que realmente es el sentido de la Navidad, el sentido, la importancia de la encarnación de nuestro Señor, que esa encarnación está unida indisolublemente a la resurrección. Y todo ello nos va mostrando como una matriz en el que el ser cristiano aparentemente se convierte en algo horrible, algo desagradable, si se quiere. Entonces, y nosotros nos definimos como cristianos y estaríamos contentos de que eso no fuera así. Y sin embargo, estas corrientes también están tratando de dominar nuestro mundo. Entonces, veremos qué podemos nosotros hacer al respecto. ¿Qué podemos nosotros entonces decir? Que siendo Pablo un judío de la diáspora, es enviado a Jerusalén como judío hebreo para que sea capaz de dar un punto final a esa corriente que ha partido de un Jesús de Nazaret que fue crucificado, pero a pesar de ello, sus seguidores empiezan a pregonar que no está muerto, que está vivo y que está resucitado. Entonces, este, como tal, el judío israelita en Jerusalén se dedica a perseguir a todos aquellos que de alguna manera afirman a Jesús de Nazaret como Mesías. Para Pablo en este momento es una aberración. Entonces, pero una vez que tiene el encuentro con el resucitado, se convierte en un judío cristiano, pero su primera intención es volver a los judíos, tratar de entender o hacerle entender a sus hermanos que el Mesías que habían esperado por tanto tiempo, por fin había llegado. Pero evidentemente sus hermanos de fe no lo entendieron así. Y empezó a ser perseguido también por parte de estos grupos, evidentemente, que lo veían como un traidor, simplemente. Dicho esto, vamos a entrar un poquito en lo que es la literatura paulina. Y es bueno que ustedes sepan que de las 14 cartas que están atribuidas a Pablo, solamente 7 salieron de su puño y letra. La primera de ellas fue el primer escrito del Nuevo Testamento en el año 51, la primera carta a los tesalonicenses. Ahora, la segunda ya no forma parte de la mano de Pablo. La primera y segunda carta a los Corintios, Filipenses, Gálatas, Filemón y Romano. Por eso se les llama proto-paulinas a estas 7 cartas. Luego vamos a tener un segundo grupo, que llamadas deuteropaulinas, que comprenden la segunda de Tesalonicenses, la carta a Colosenses y la carta a los Efesios. Y muy posteriormente, un tercer grupo de cartas pastorales, que incluyen a las 2 cartas de Timoteo y la carta de Tito. Y se les considera pseudonímicas también, porque son atribuidas a Pablo, probablemente son escritas por discípulos de Pablo, pero evidentemente no fue escrito por su puño y letra. ¿Cómo llegaron a esa conclusión?
Pues simplemente porque hay elementos en cada una de estas cartas que dan a entender que están dándose situaciones históricas que son muy posteriores a la muerte de Pablo, que fue entre el año 67 y 68 de nuestra era. Digamos que la más importante de estas cartas la vamos a encontrar, ¿verdad? Sencillamente en un momento en que Pablo se dedica a realizar una serie de viajes misioneros en el entorno del Mediterráneo y se prepara para abrir un nuevo frente. ¿Qué incluía su plan? Bueno, Roma. Recuerden que los hechos de los apóstoles terminan así, que la evangelización va a llegar a todo el planeta, a todo el mundo, pero llegar a Roma era decir que ya se conocía todo, era como el culmen, como el límite, digamos así. Entonces, él siempre quiso llegar hasta Roma y de alguna manera tratar de promover dentro de la gentilidad a favor siempre de la madre. Para Pablo siempre la madre estaba constituida por Jerusalén, básicamente. Ahora, ¿cuáles son los principales temas de la carta a los romanos? La justificación por la fe, que es el tema, si se quiere, de los 4 primeros capítulos, ¿verdad? La participación del creyente en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, pero como novedad de la existencia. Los discursos paulinos, de alguna manera, a partir del capítulo 8, son como una preparación histórica, salvífica, si se quiere, y misionera por la unidad entre judíos y gentiles presentes en estos capítulos. Y finalmente, los capítulos últimos son dedicados a la importancia de la fe, del servicio y sobre todo del perdón. Adelante, Beruca. Profe, disculpe que la No interrumpo. te Lo que pasa es preocupes, que mi corazón. justamente mientras usted decía que hablaba de la carta a los romanos, me pregunté por qué aparecen en este orden, siendo que no precisamente es el orden en el que se escribieron. ¿Tiene alguna razón pedagógica eso? Bueno, mira, recuerda que hasta hace, si se quiere, 50 años, se le atribuían todos a Pablo. Y quizás el orden era un poco, siempre la romano, como es, digamos, la más enérgica en cuanto a la importancia de la fe, de la libertad en Cristo, de alguna manera machaca tantos puntos que son como, digamos, el centro de la dogmática y teológica cristiana, que por eso es ubicada de primera. Pero si vamos al orden, la primera que tendría que estar es Tesalonicense, la primera que fue la primerita que le escribió. Incluso deberían estar en las Biblias en el orden que la escribió, pero eso lo sabemos hoy, que ya se sabe cuándo se escribieron, en qué año se escribieron, cuál era auténtica del cual no. Y esa observación, fíjate que sirve también para los evangelios, porque hoy por hoy que se sabe que Marcos es el primero, Marcos debería estar primero en la Biblia, una visión, si se quiere, contemporánea, debería contemplar eso y dejar de última, o sea, las cartas que no son auténticas de Pablo, no por eso son menos importantes, porque recuerden que generalmente los discípulos pueden llegar a ser tan buenos como su maestro, ¿no? Y cuando uno lee el contenido de esas cartas, se da cuenta de la riqueza tan grande que tienen y que evidentemente el pensamiento de Pablo se deja entrever de una u otra forma. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, pero es verdad, eso sería la lógica, lo que tú dices. Sí, entonces, y un detalle bien interesante de las cartas a los romanos, es el capítulo 16, porque allí menciona a 26 colaboradores de Pablo, de los cuales 10 son mujeres. Y esto es interesante porque Pablo siempre ha tenido como fama de misógino, sobre todo por algunos textos como el capítulo 11 o 14 de la primera carta a los Corintios, donde se dan ciertas críticas, ¿no?, acerca de la situación de las mujeres en las comunidades eclesiales.
pero llevándolas al fondo también uno puede entender, ¿no? El porqué de las palabras de Pablo. Entonces, esto es interesante porque yo considero que Pablo realmente no fue un misógino, que tuvo muchas mujeres colaboradoras y auténticas compañeras de misión. No sería posible explicar el éxito de Pablo como evangelizador si no tuvo a su lado hombres y mujeres que lo acompañaron en ese proyecto. Él solito, vamos a decir que fue el líder, pero no fue el líder. Entonces, eso en cuanto a la carta de los romanos. Eh, Vamos entonces a tratar de ir un poquito a la primera de los Corintios. Y fíjense que no se las estoy dando en el orden precisamente. Bueno, es importante destacar que la ciudad de Corinto era muy especial. Primero porque tenía gran cantidad de templos paganos. Había uno en especial dedicado a la diosa Atenea, donde había por lo menos unas 10.000 hieródulas que practicaban la, eh, eh, la prostitución sagrada. Entonces podemos entender de paso que en el Imperio Romano había un 40% de esclavos, pero en Corinto los esclavos eran un 70 y 80%. Entonces la situación de Corinto es muy particular y por eso Pablo escribe de cierta forma a, a esta localidad que por otra parte o afinca esas ideas en otras cartas. Fíjense que así como decíamos ahorita que hablamos del canal de Panamá y el que están haciendo en Perú también pareciera ir por la misma onda, es para tratar de vincular dos estrechos que permitieran que la navegación se diera en forma más expedita. Bueno, como en ese momento el estrecho de Corinto no tenía vía marítima, sino pura tierra, entonces los esclavos estaban obligados a jalar con unas maderas a los barcos. Se podrán imaginar la gran cantidad de personas que tenían que hacer este trabajo para llevarlos de una punta a la otra. Y la situación era muy difícil. Como les decía, por lo menos 400.000 esclavos habían allí. Entonces, incluso cuando se hablaba de ir a prostituirse, como que dice un prostíbulo, decían, bueno, vamos a Corinto a corintiar. Por eso estaban diciendo que era una ciudad. Podemos imaginarnos una comunidad cristiana que quería florecer en ese medio, se le hacían las cartas, evidentemente muy difíciles, en donde también había judíos que de alguna manera adversaban al cristianismo y en medio de su segundo viaje misionero, Pablo llega a Corinto, quizás entre los años 50, 52 aproximadamente. Entonces, ¿qué de alguna manera va señalando Pablo en esta carta? Las divisiones que se están presentando en la comunidad, cómo han ingresado muchas personas con bienes y sencillamente al momento de compartir la cena del Señor, se sentaban los ricos primero y dejaban a los esclavos, ya la gente más sencilla de última. Y esa es una crítica grande que le hace. Entonces, hablaba entonces, por ende, de las conductas que eran incorrectas dentro de la comunidad. También habla sobre el matrimonio, sobre los alimentos, ¿verdad? Sacrificados a los ídolos, sobre la importancia de las asambleas litúrgicas dentro de la comunidad, sobre los dones espirituales y el capítulo 15 lo dedica a la resurrección de nuestro Señor, donde pasa algo bien curioso. Ahí da a entender que la primera persona que se le aparece en Cristo resucitado es a Pedro. Más o menos, en líneas generales, es el contenido de la primera carta a los Corintios. También tenemos la segunda carta. Entonces, de alguna manera, vamos a ver una serie de temas. Algunos tratan de profundizar ya el contenido de la primera carta, pero aquí van a destacar también los ministerios, y sobre todo en la debilidad del ministro.
por una- y la importancia de dejarse arropar por el Espíritu. Entonces, aquí se habla en esta segunda de la colecta para Jerusalén, y también Pablo se defiende de una serie de acusaciones que le hacen y de amenazas también de una u otra forma. Entonces, la otra carta de las grandes, la carta a los Gálatas, porque de alguna manera eso se refería a una región que se llamaba Galacia, que estaba básicamente conformada por poblaciones paganas venidas del norte de Europa. Entonces es una carta en la que escribe con un estilo deliberativo, básicamente, y de confrontación. Es la única carta paulina que no tiene una acción de gracia, las demás todas la tienen, ¿verdad? Entonces, esta carta tiene su origen precisamente en el conflicto, ¿verdad? Algunos han ido a Galacia a predicar la necesidad de la circuncisión y otras prácticas. O sea, había la mentalidad que para ser cristiano tenía que pasarse previamente por el prisma del judaísmo. Y en esta carta que hace mucho énfasis Pablo sobre la libertad cristiana, dice que la libertad en Cristo va por encima de todo. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Este es el tenor de la carta. Dice que mientras se observe la ley de Moisés, ¿verdad? No era necesario practicar porque la libertad que Cristo nos había traído con su muerte y resurrección era suficiente para el verdadero creyente. Entonces, tenemos también entre las cartas auténticas la carta a los filipenses. Esta es una carta de por sí hermosísima. Y digo hermosísima porque es una proclamación precisamente de la divinidad y humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos yo en lo particular, a mí el capítulo 2 me mata, me parece que es extraordinario. En primer lugar, esta carta se ocupa básicamente de lo que es el misterio de Cristo, que eso está presente en cierto modo en todas las cartas paulinas, pero aquí el mensaje cristológico de esta carta apunta a motivar y a fortalecer la relación existencial del creyente con Cristo Jesús. Se trata de una expresión, si se quiere, sencilla del núcleo del querigma, de ese anuncio presente en la resurrección y que de alguna manera los cristianos de Filipo también lo llevan a cabo. También habla de la dimensión bautismal del cristiano y dice que los cristianos son considerados santos. Eso lo dice desde el primer versículo. Entonces uno se pregunta que conducir hacia la plenitud de la salvación es la novedad de la vida en Cristo realmente. Y que para ello hay que ser humilde, porque si Dios fue capaz de hacerse pequeño para hacerse humano como nosotros, en la medida que nosotros seamos humildes, nos divinizamos en Cristo también. Y tampoco deja de lado la dimensión eclesiológica de esta carta extraordinaria, que habla del estilo peculiar de lo que debe ser la vida comunitaria, distinguida sobre todo por la fraternidad. Entonces, la comunidad eclesial tiene su origen en el Evangelio, y tal debe vivirlo a plenitud. Y yo me permito leer, a menos que mi amiga Virginia lo haga, el capítulo 2, los versículos del 6 en adelante. Profe, yo la tengo por si acaso. Adelante, Beruca. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó
y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Amén. Así sea. Como les digo, es una carta que es como basta aprendérsela de memoria, porque rebosa tanta hermosura, rebosa tanta humanidad. Y sin embargo, veamos la próxima, la carta a Filemón. Esta es la carta, si se quiere, más cariñosa escrita por Pablo. Y se constata sobre todo por los versículos 9 y 19, donde él mismo se presenta como remitente, ¿no? Es probable que haya sido escrita quizás hasta el año 55, 56, y pertenece al tipo de cartas, el tipo de recomendación, ¿verdad? Con argumentos retóricos, donde se hace el uso de la amistad, y también en forma deliberativa, porque viene siendo como una exhortación a quien él está escribiendo. Entonces, debemos recordar que la comunidad de Colosas, ¿verdad? Surgió con la evangelización de Pablo. Y entonces, sobre todo, con mucha relación con la comunidad de Éfeso, eran comunidades que eran como centros urbanos en el Asia Menor, todo lo que era Macedonia y Grecia, ¿no? Entonces, en un contexto completamente esclavista, ¿verdad? Que veía esa práctica como beneficiosa para la economía. Entonces, la familia y las pequeñas fábricas y haciendas familiares tenían esclavos. Entonces, la comunidad de Filemón está inmersa en este sistema que muchos lo presentaban como superior a otros sistemas. Entonces, de alguna manera, entonces, Pablo escribe a un señor llamado Filemón, un cristiano pudiente, ¿verdad? Que se había convertido al cristianismo y a quien se le había escapado un esclavo llamado Onésimo que se le aparece a Pablo por allá. Entonces, fíjense, es curioso porque Pablo, ni lo van a ver ustedes en ningún escrito del Nuevo Testamento, critica la esclavitud, pero no la critican porque dentro del contexto histórico del momento eso era completamente normal. Por el contrario, la carta que rebosa tanta humanidad con mucho contenido antropológico, porque incluso Pablo dice expresiones de, te mando a mi hijo, si yo lo hubiera parido, con la finalidad no de que deje de ser esclavo, no que le dé la libertad, sino que se acuerde que siendo cristiano como él, lo perdone y le permita volver a casa. Fíjense que los esclavos que se escapaban de sus amos, probablemente a la vuelta no vivían, si eran capturados menos, porque sencillamente al desobedecer a sus amos, algunos podían ser llevados a la muerte, porque querían poner como un correctivo también para que otros esclavos no se fueran a escapar también. Entonces, ese tema de la esclavitud, entonces abordado por Pablo, pero tratando de que sea en forma fraterna, ¿no? De que de alguna manera la igualdad y la libertad en Cristo también no tiene que hacer diferencias entre las personas. Entonces, además, y estoy dejando de última de las auténticas cartas de Pablo, precisamente a la primera, que es la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Hecha en el año 51, ¿verdad? Es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Entonces, deja ver de alguna manera la escritura, ¿verdad? Este, de un padre a su hijo prácticamente, como Pablo se expresa en un lenguaje semejante, como que si él fuera el padre de toda la comunidad que escribe, que van volviendo al autor, pues de alguna manera. Su estilo es directo, es familiar, con un tono bastante fresco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto de esta carta básicamente? Bueno, Tesalónica era una ciudad importantísima, donde el comercio era prácticamente la base de la economía, donde vivían muchos extranjeros y había también una importante comunidad judía. Entonces, para Pablo es importante destacar
en la comunidad de Tesalónica como iglesia, como comunidad eclesial, y trata de que puedan comprender apostólicamente la necesidad de que la existencia cristiana, de alguna manera, no se trata solamente de creer en Cristo, sino también de sentirse iglesia, de sentirse comunidad con nosotros. Entonces habla mucho del destino de los que mueren, de la venida del Señor, el tema que permite sobre todo hablar de la realidad de la muerte ante la venida del Señor. Y por eso está en relación con la segunda carta de Tesalonicense, porque en esta vamos a encontrar a un Pablo exhortativo, porque la comunidad creyente primitiva creía que la venida de Cristo era inminente. Entonces hubo un grupo de personas que sencillamente se dedicaron a esperar sin trabajar. Entonces Pablo los regaña en esta segunda carta de Tesalonicenses y les dice, pero bueno, ¿qué es lo que ustedes se creen? El que no trabaje, que no coma. Mientras estamos esperando la venida de Cristo, hay que comer, hay que trabajar. ¿No ven que yo también trabajo? Porque él trabajaba con sus tiendas, ¿no? Y entonces, claro, se convierte esto en una verdadera, vamos a decir, un verdadero regaño, por decirlo en cristiano, ¿verdad? Entonces, y tenemos por ende, ¿verdad? Una de las cartas más bonitas de la literatura paulina también, que es la carta a los Efesios, ¿verdad? El contexto en que vive esta comunidad ya se trata de una segunda generación. Ya la primera comunidad cristiana ha muerto y solamente son los discípulos de los discípulos quienes llevan adelante el contexto de estas comunidades, ¿verdad? Entonces, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, hubo mucha tensión entre los judíos y los que se habían convertido al cristianismo, donde evidentemente el paganismo iba desapareciendo de a poco, ¿no? Entonces, esta carta comienza donde termina la carta de los colosenses, ¿verdad? Y ambas se complementan en cierto modo, porque si aquella hablaba de Cristo, esta habla de iglesia. Dios tenía como un plan escondido por siglos y revelado. Entonces se resalta la dimensión cósmica de la mediación salvadora de Cristo. Entonces, esto, de alguna manera, es como el autor nos va presentando lo que tiene que ser la Iglesia universal. Pueblo de Dios, esposa del Mesías, nueva creación de una humanidad completamente unificada. Entonces, eso, vamos a decir, carne y parte de un cuerpo en crecimiento que de alguna manera va a llegar a la plenitud como comunidad cristiana. Entonces, ha sido la carta a los Efesios llamada como la carta magna de la unidad. Y en efecto, fue así. Pero además tenemos la carta a los Colosenses, ¿verdad? Donde vamos a tener frente a todas las influencias del entorno pagano, donde los cristianos se van abriendo camino, el autor desarrolla la centralidad de Jesucristo. Esta también es de un discípulo de Pablo. No en categorías de justicia y liberación, de ley y de fe, sino en la necesidad de que no es la raza, no es la nación, sino la unidad en el cuerpo y sacramento de Cristo. Es una carta muy bonita, muy bonita. Traigo a mi memoria lo que dice Colosenses 1:15. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Qué cosa tan hermosa. De alguna manera, lo presenta como el vencedor de todos los poderes cósmicos e históricos que pretenden señorearse en el mundo. Hoy es bueno recordar estas cartas también para que nosotros también manifestemos eso a voz popular de que Jesús es el Señor de la historia. No, los señores de este mundo no son nada, ni nadie en comparación con nuestro Señor. Entonces, aquí no están en juego en estas cartas cuestiones doctrinales, desligadas del día a día, sino todo lo contrario. Es como un alegato a favor de la
de la salvación que Cristo nos ha traído de una u otra forma. Entonces, es para también dejar de lado todo falso mesianismo, porque de una u otra forma los mesianismos se han multiplicado en nuestro mundo y eso verdaderamente no deja de ser un verdadero problema. También tenemos, por supuesto, finalmente las cartas pastorales, pero las cartas pastorales incluso podemos hablar de una tercera generación cristiana, donde vamos a ver que ya hay comunidades institucionalizadas con roles específicos, con presbíteros, con diáconos, con gente que va participando en las comunidades con roles específicos y donde se trata de poner un poco de orden para, digamos, unificar los criterios de las comunidades diversas. Y esto más que todo porque ya para este momento, ya el Nuevo Testamento en su totalidad ha sido escrito. Y más que todo interesa, ¿verdad? Que no se presenten en las comunidades conflictos ni cambios que puedan alterar esa concordia, esa paz, sobre todo en un momento que todavía la iglesia es perseguida. Recordemos que para las comunidades, para el Imperio Romano, el judaísmo era una religión, en tanto que el cristianismo empezó a ser considerado, sobre todo a raíz del año 70, como si fuera prácticamente una religión completamente ilícita. Entonces, dicho esto, y yéndonos un poco al contexto de las comunidades primitivas, podríamos decir que se dan como tres grandes focos. El primero en Jerusalén, ¿verdad? Donde vamos a encontrar comunidades que son venidas del judaísmo. Después vamos a encontrar en Antioquía muchas comunidades venidas del paganismo. Entonces, para la comunidad de Jerusalén, se identifica como el nuevo Israel, como el nuevo pueblo de Dios, como la nueva comunidad. Asimismo pasa en Antioquía, en cambio, las comunidades paulinas se identifican a sí mismas como cuerpo de Cristo. Entonces, para la comunidad de Jerusalén, todavía se sigue respetando el templo y la ley. Los primitivos cristianos iban asistiendo al templo, se circuncidaban y para ellos era importantísimo eso. Pero ya para las comunidades de Antioquía lo importante es la fuerza del espíritu y para las comunidades paulinas el hecho de que Cristo vive en cada uno de nosotros. Por eso en Jerusalén hay que observar la ley. Para la comunidad de Antioquía lo importante es el seguimiento. Para las comunidades paulinas, la conformación en el cuerpo de Cristo. Entonces, en Jerusalén, Jesús es el nuevo Moisés. Recordemos que vienen del judaísmo, la mayor parte de los cristianos. En Antioquía les interesa resaltar que Jesús es el Hijo de Dios, pero en las paulinas es que Jesús es el Cristo. Entonces vamos a ver cómo se da una progresión de pensamiento del Evangelio de Jesús en Jerusalén al Evangelio sobre Jesús en Antioquía para terminar con las comunidades paulinas para las cuales el Evangelio es en Jesús. Ya no es ni de Jesús ni sobre Jesús, sino en Jesús. Es una conformación total y absoluta a la persona de Cristo, de la cual todos los cristianos formamos parte en pleno de dicha comunidad. Entonces, además, para terminar con las cartas, bueno, me faltó agregar que la carta a los hebreos, más que una carta, podríamos decir que es una homilía, ¿verdad? Donde de alguna manera se trata de rescatar todo lo que es la historia de la salvación vista desde Cristo, donde Jesús es presentado como verdadero y único sacerdote, donde la palabra de Dios es una espada de doble filo, y se cree que esta carta de origen desconocido quizás fue escrita por un discípulo de Aquila y Priscila llamado Apolo, pero no hay conformidad de todos los autores en esa afirmación.
Ahora, en el cuerpo paulino vamos a encontrar la carta de Santiago. Esta es una carta hermosísima. Debemos recordar que generalmente cuando queremos llegar al autor de un escrito, del Nuevo Testamento se hace difícil, ni hablemos del Antiguo. Entonces vamos a encontrar varias posibilidades. En el caso de Santiago, si acaso fue el hermano del Señor, o fue el hijo de Zebedeo, o fue el hijo de Alfeo. Hoy en día sabemos que ninguno de los tres, porque esta carta fue escrita durante la segunda generación cristiana después del año 70. Y Santiago, esta serie de personajes fueron martirizados en la primera etapa. Entonces, no cabe suponer más que fue escrita por discípulos de la comunidad de Santiago, con el pensamiento de Santiago, pero que básicamente tratan de destacar que no se puede ser cristiano en el papel, también hay que hacerlo en la práctica. No basta con decir Señor, Señor, ¿verdad? Si las obras lo van a acompañar de la palabra. Entonces, en el caso de Juan, vamos a tener 3 cartas. Se cree que la primera de ellas, la primera de Juan, fue escrita por el mismo autor del Evangelio, no así las otras 2. Porque de hecho todas estas cartas se suscitan porque hay comunidades que están atravesando dificultades y los autores tratan un poco no solamente de calmar los ánimos, sino de poner un poco de concordia precisamente a dichas comunidades. Entonces, nos encontramos que la primera, una carta bellísima, en donde habla de la participación de la comunidad cristiana en la fraternidad y en el amor. De la primera carta de Juan es la expresión aquella, si tú dices que amas a Dios, a quien no lo ves, pero no amas a tu hermano, que sí lo estás viendo, eres un mentiroso, tan simple como eso. Ya la segunda carta de Juan también va a instar a lo que es el amor fraternal, la estrechez de las comunidades donde es importante que uno se apoye en otro y que sean verdaderos maestros quienes traten de instruir a la comunidad. Y la tercera ya está escrita a un personaje concreto, un tal Gallo, quien siempre ha sido visto como un personaje que ayuda a la comunidad, que es un buen colaborador, que de alguna manera trata de ser un buen líder, pero es criticado, ¿verdad? Por un señor Dio XIII que quiere ser quien lleve las riendas en la comunidad. Esto no debe parecernos extraño, porque nosotros a veces estamos en comunidades eclesiales donde hay personas que son más papistas que el papa. Y entonces quieren ser quienes lleven las riendas, que se hagan las cosas como ellos dicen, y que muchas veces no facilitan la oportunidad de derrotar de alguna manera o de intercambiarse los puestos para que cada quien pueda participar y pueda poner de sí pues en beneficio de la comunidad. Tenemos la carta de Judas. Hay un Judas que también fue hermano de Santiago, y que decía que era de los hermanos del Señor, probablemente hijos de José. Es una carta bastante tardía, que básicamente hace una crítica de los falsos profetas, de las incursiones de personas en las comunidades que están tratando de poner el cono y la separación, y por supuesto, habla del juicio de Dios. Esta carta tiene cierto sabor interesante porque tiene frases tomadas de 2 textos apócrifos del Antiguo Testamento, la carta de Enoc y la carta de los 12 patriarcas. Y esto habla a favor un poco de que para este momento histórico, que no había canon todavía, todos estos textos estaban en manos de la comunidad. Finalmente, tenemos también autoría de Pedro, 2 cartas. Sabemos que tampoco fue escrita por Pedro, sino por discípulos de Pedro. Se cree que la primera fue escrita por un tal Silvano, ¿verdad? Y evidentemente habla de la importancia del bautismo como un nuevo nacimiento dentro de la comunidad. Los grandes consejos para que la comunidad cristiana
moralmente se lleven unos con otros en concordia, y sobre todo los consejos de conducta comunitaria. Eh, Están dirigidos a comunidades que presentan una serie de conflictos y que evidentemente a los, digamos, a los líderes de las comunidades, les importa que estas comunidades crezcan, que de alguna manera, este, caramba, que no se disocien de la cabeza que siempre va a ser Cristo, perdón. Y la segunda carta de Pedro se considera el último escrito del Nuevo Testamento. Y sobre todo en momentos en que se cree que la venida de Jesús es inminente, donde cada quien se está ocupando de sí mismo, donde no hay un mayor interés en los hermanos y donde se exhorta a que las casas de las comunidades cristianas sean casas donde haya la paz, donde haya la concordia y donde sean recibidos aquellos que no tienen casa. Entonces, alerta por ende sobre muchas falsas doctrinas, ya se están colando las primeras herejías y evidentemente esto viene a representar una dificultad en base al tratamiento que se da en unas comunidades comunes. Este sería, en síntesis, en líneas generales, el contenido del Nuevo Testamento. Estoy dejando de lado el texto del Apocalipsis de Juan, porque yo necesitaría, lo puede decir Pablo, que yo les conversé sobre el Apocalipsis el semestre pasado, que sería necesario un semestre completo para hablar del Apocalipsis de Juan, sobre todo tratando de ver la simbología y entender lo que significa cada uno de esos términos para poder leer con mayor propiedad el contenido del mismo. Entonces, ya la última, vamos a decir, clase por este año 24, nos estaríamos encontrando nuevamente, si no me equivoco, el 7 de enero, día martes, donde ya vamos a abordar temas específicos como el reino de Dios, los milagros, las parábolas, todos esos temas que en este plan de clase lo tienen ustedes disponibles. Pueden bajar toda esa literatura que se les ofrece en cada uno de esos puntos libremente a su computadora para que vayan haciendo su biblioteca virtual. Sí les hago una exhortación a aquellos que están atrasados en tareas, porque hay una o dos personas que no me han hecho la primera tarea y eso me tiene sumamente preocupada, porque hasta tengo entendido que no hay ningún oyente en este curso, sino que todos son cursantes y entonces eso, vamos a ver cómo vamos a quedar entonces con estas personas, ¿ok? Entonces, aprovechen estas vacaciones para que puedan ir haciendo eso y en base a lo que me estaba preguntando Francisco al comienzo de la clase, si les sirve de utilidad a cada uno de ustedes, hay un trabajo final. De aquí en adelante tienen un ensayo con Pablo, pero aparte del ensayo de Pablo, en las 3 clases que nos quedan en enero, no tienen que hacer actividad, pero sí hay un trabajo final. ¿Ok? En ese trabajo final, van a escoger un texto del Evangelio. Por ejemplo, puede ser un milagro, una curación, lo que ustedes deseen, un texto, ¿verdad? Y van a hacer una lectura desde el contexto histórico, tanto el contexto histórico del momento que se deja entrever en el texto como el contexto histórico de la comunidad. Es un texto de Marcos, como es la comunidad de Marcos. ¿Ok? Desde el contexto literario, se trata de una parábola, se trata de un milagro, se trata de una controversia. ¿Verdad? Y por supuesto, desde el punto de vista teológico, ¿cuál es la imagen de Dios presente en ese texto? Es bueno recordar que si escogen un texto que aparece en un solo evangelio, van a dedicarse a ese evangelio. Pero si escogen un texto que aparezca en un segundo evangelio, me tienen que hacer un poco la comparación de en qué se asemeja, en qué se diferencia, ¿verdad? Y si están en todos los evangelios, bueno, tienen un poquito más de trabajo. Pero es un trabajo interesante, sobre todo si contrastan con los paralelos, porque les permite ver un poco lo específico de cada uno de los evangelistas, porque uno se expresa de una forma y el otro no. Y eso les va a ayudar un poco a que cuando te vean cualquier texto, incluso hasta en las homilías, se preocupen de no dejar de lado estos contextos,
que siempre nos van a ayudar a entender un poco más el relato. Como cuando decimos un texto de Isaías, pero bueno, ¿a cuál Isaías nos referimos? ¿Al primer Isaías que habla de una época de paz, de esplendor, o vamos a referirnos al Isaías del exilio, donde hay tantas dificultades, o al de posexilio, donde la sobrevivencia se hizo cada vez más difícil? ¿Ves? Toda esa broma, el contexto histórico siempre es importante para clarificar un poco la visión que tenemos del texto. Entonces, dicho esto, les cedo la palabra si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Digo, Adelante, profe, que adelante, interpretar Francisco. esto, Ajá. interpretar todos estos hechos de Saulo son largos y muy complejos. ¿Cómo se hizo la diferencia de los 7, sí o no? Que no me quedó muy claro. Ajá, la Porque el diferencia, primero se escribió él y los otros la, no. ajá, la diferencia en que, perdón, que no te capté, que, Entre los primeros siete capítulos, siete ah, hechos, ya los primeros 7 textos, sí, bueno, mira, se dieron cuenta que no eran escritos de Pablo, porque de repente hay algún acontecimiento histórico que ya habla de un momento posterior a la muerte de Pablo. Entonces dicen, no, por este detalle o problemas de las comunidades que no existían mientras Pablo vivía. Entonces, esto deja entrever, ¿verdad? Que no puede haber sido escrito por Pablo, porque Pablo murió mucho antes de eso. ¿Ve? Entonces, de repente encontramos alguna prueba de algún autor que diga que alguno de estos sí lo escribió Pablo, pero hasta ahora la seguridad está con los 7 primeros que les hice mención, de que habían sido escritos por Pablo. Ahora, en el momento en que Pablo escribe, fíjate, no había esa inminencia, ese apuro por la venida segunda de Cristo. En el momento en que se escribe la segunda de Tesalonicenses, sí. Ve, entonces ya eso marca como una pauta en el tiempo que habla de un espacio entre la muerte ¿cómo se llama? Entre la muerte de Pablo y la posibilidad de que haya escrito esa carta. ya, ya. Sí, Gracias, profe. de nada, mi corazón. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante. Bueno, mira, los que no han entregado nada, no se preocupen, que tienen todo el mes de diciembre para ponerse al día, los primeros días de enero, sobre todo porque recuerden que a mí lo que más me interesa es que tengan claro cada uno de los temas. Eh, Incluso una página o hasta menos de eso en los foros para mí es suficiente, porque lo que me interesa es la claridad en la temática tratada que se expone en un determinado foro o en un ensayo. Así que adelante y ánimo. Ya puso el título del ensayo, del segundo ensayo, profe. Sí, es el de hoy, un poco tiene que ver con el papel de Pablo en la evangelización y en la expansión del cristianismo. Les leo concretamente, espérate. El El de hoy, papel de pues. Pablo en la expansión del cristianismo. O sea que con pocas palabras se puede decir esto y les queda bien chévere. Así que adelante.
Bueno, en vista de que todos están calladitos hoy, no me resta más que desearles una feliz Navidad, que esta nueva encarnación de nuestro Señor en nuestra vida de alguna manera se quede para siempre, nos ayude como Pablo a transformar cada día nuestra vida en una constante conversión y que podamos crecer también juntos como comunidad, la comunidad del ITER. Amén. Amén. Amén, profe. Feliz Amén. Navidad para todos. Amén para Eh, cada uno Gracias, de ustedes. profe. Chévere, pues. Navidad. Feliz Navidad para todos. Dios los bendiga. Feliz Navidad. Nos vemos Amén. el 7 de Igualmente, enero. profe. Dios mediante. Gracias, profe. Si Dios quiere, amén. Cualquier duda que tengan, cualquier dificultad, con el mayor gusto me la hacen saber. Gracias.